queridos alumnos, bienvenidos a un tema más de su curso de computación. Estamos en la semana 30 y vamos a desarrollar hoy el tema de consultas en Access. ¿Qué son las consultas? Aquí en Access son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir una información detallada de una base de datos. Observa, aquí tengo dos tablas, la tabla clientes y la tabla carro de clientes. Aquí te describo el ejemplo. Este ejemplo se trata de que cuando nosotros realizamos una consulta, nos permite realizar una búsqueda en la tabla clientes para saber de repente cuál es la dirección del cliente, y también puedes aplicar un filtro para realizar una búsqueda de un carro que pertenece al cliente seleccionado. Ahora nos dirigimos a consultas a una tabla. Este es un tipo de consulta más habitual. Obtiene los datos de una o más tablas y nos muestra los resultados en una hoja de datos, en las que tú vas a poder realizar ¿qué cosa? Actualizaciones, vas a poder realizar cálculos, vas a poder agruparlas. Bien, ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Nos vamos a la ficha crear y luego al grupo consultas. Dentro de este grupo tengo dos botones. ¿Cuáles son? Asistente de consulta y diseño de consulta. Muy bien. Ahora, cuando yo realizo una consulta, se activa la herramienta de consultas. Entonces, la ficha de herramienta de consulta me va a mostrar un menú que se llama diseño de consultas, que me va a permitir trabajar con las consultas que se van a crear o se realizan en Access. Bien, observa, aquí arriba está la herramienta de consultas y este está dividido en 4 grupos. Tengo el primero que se llama resultados, el siguiente se llama tipo de consulta, por aquí tenemos configuración de consultas y último grupo, mostrar u ocultar. Bien, entonces estas son las herramientas, pero cuando yo realizo la consulta, vamos a ver en la vista diseño, que se abre esta ventanita y me muestra las tablas que pertenecen a la base de datos. Aquí selecciono cualquiera y presiono el botón agregar. Esta se va a agregar aquí en la parte superior de la vista diseño, ¿correcto? Y debajo voy a poder yo utilizar los criterios para realizar la consulta. Necesito trabajar para realizar la consulta y ejecutarla, el botón ejecutar que se encuentra dentro del grupo resultados. Sobre las consultas seguimos. Observa, aquí tengo la imagen más grande, tengo el panel de objetos, está seleccionado solo una tabla en este momento. Arriba aparece todos los datos de esta tabla. Y en la parte inferior, aquí está la tabla, pero en la parte inferior, aquí voy a manejar la consulta de los datos que seleccione. Debo de tener en cuenta que los criterios, en la zona criterios, sirve para especificar un criterio de búsqueda. Un criterio de búsqueda es una condición que debe cumplir los registros que aparecerán en el resultado de la consulta. Ahora, ¿qué son los criterios de una consulta? Bueno, dentro de los criterios nosotros podemos utilizar operadores. Aquí te muestro cada operador y te digo o te indico para qué sirve. Y cuando queremos utilizar datos o nombres de campos dentro de estos criterios, estos van dentro de unos corchetes. Veamos los ejemplos. Aquí tengo operaciones, tengo para realizar un criterio de suma, tengo para realizar de repente en esta parte de abajo tengo comparación, ¿no? Mayor, menor o igual. Entonces debemos de tener presente qué criterios podemos aplicar dentro de nuestras consultas. También es importante conocer las vistas de consultas y estas las vamos a encontrar en el grupo resultado, en este botón ver. Cuando yo presiono, va a aparecer 3 tipos de vista. Tengo la vista hoja de datos, que es esta que te estoy mostrando, que nos muestra la información de cada tabla. Va a mostrarnos los registros.
En el siguiente, que es la vista SQL, nos va a mostrar el código o el script, pero en el lenguaje SQL, muy diferente al primero. Y por último tenemos la vista diseño, que es esta la que vamos a utilizar casi siempre, ¿no? Esta cuando queremos personalizar nuestras consultas. Bien, ahora, nosotros podemos utilizar consultas de actualización. Las consultas de actualización nos van a permitir modificar los datos de una tabla. Modifica el contenido de los registros, ¿ya? Pero se puede modificar de golpe todos los registros de la tabla o solo los que cumplan una condición. Ya depende de nosotros. Observa, aquí te doy un ejemplo. Aquí tengo esta ventana. En la parte inferior donde están los criterios, aquí, por ejemplo, puedo reemplazar una palabra por otra. En la fila actualizar está pues en mención la nueva palabra que debe de aparecer según el criterio que nos indica aquí. Observa, aquí está el ejemplo. En la primera tabla aparecen los campos con los nombres normales. En este caso dice comercial, ¿verdad? Señalado. Ya, eso aparecía antes. Pero cuando yo apliqué el criterio, ya, dentro de la vista diseño, mencioné que esta palabra comercial se debe cambiar por ventas. Entonces, al actualizar, como resultado me muestra la segunda tabla. Ya no aparece la palabra comercial, sino ventas. ¿Cuándo se utiliza la consulta de parámetros? Cuando es necesario que los argumentos de los criterios establecidos sean indicados por el usuario que ejecuta la consulta y que no estén fijos. Se utilizan pues estas consultas de parámetros. Al ejecutar este tipo de consultas, ¿qué va a suceder? Se muestra un cuadro de diálogo que solicita la información. Por ejemplo, se puede diseñar para consulta que muestre los registros de ventas, pero digamos entre un intervalo de fechas. Observa, aquí está. Tengo mi vista diseño, ya tengo las tablas y en criterios aquí tengo que escribir. Ahí es el círculo. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha quiero que se muestren las consultas? Bien, entonces, cuando yo utilizo una consulta de parámetro, me va a mostrar este cuadro de diálogo que a la vez me indica que tengo que escribir la fecha. Entonces, el usuario que somos nosotros, escribimos la fecha, aceptar y nos tiene que mostrar solo las ventas que se realizaron en ese intervalo o en ese tiempo de fecha. ¿Correcto? Ahora sí, chicos, tenemos otra tarea que realizar. Como la clase anterior, vas a hacer el paso a paso conmigo para realizarlo y luego lo subes al plano. Revisa tu página 386 hasta la 390. Allí nos van a indicar qué debemos de hacer para realizar la consulta de una tablita. Bien, empezamos. Bien, entonces vamos a empezar a hacer nuestra práctica dirigida. En la página 386 nos da unos pasos para crear una base de datos que se llama base de datos películas y dentro de este vamos a crear nuestra tabla películas. Yo ya lo he creado, aquí te muestro, ya tiene la información que nos brindan allí y he creado los campos. A ver, te muestro la vista diseño de esta tabla. He creado un ID autonumeración, un campo película con texto corto de 50 de tamaño. Director también es un texto corto de 40. Música tiene texto corto de 20. Cineplanet, bueno, aquí te doy un alcance, no decía Cineplanet. ¿Qué decía? Decía género, pero al aplicar nosotros en el tipo de datos asistente para búsqueda, bueno, aquí hacemos clic en abrir. ¿Qué va a suceder? Se abre el asistente de búsqueda. Aquí nosotros vamos a introducir los valores. Hago clic en escribiré los valores que desee, luego hago clic en siguiente, columna 1 y vamos a colocar, pues escribir drama, luego animación en el siguiente,
Aquí voy a escribir animación, luego acción y aventura. Entonces aquí vamos a escribir esto: drama, tráiler, animación, acción, aventura. Son los tipos de películas que vamos a añadir aquí en este asistente de búsqueda. Luego hago clic en siguiente. Aquí en la etiqueta del campo de búsqueda voy a colocar Cineplanet. Bien. Y luego finalizar. Por eso es que nuestro nombre de campo ha cambiado. Bien. Entonces continuamos. En año he colocado número entero. Y en duración también he colocado número entero. Muy bien. Cierro. ¿Realizo los cambios? Sí. Entonces hago doble clic para comenzar a rellenar los datos. He colocado el nombre El Alucinante. Aquí en la tabla podemos estirar un poquito, ya, para que se pueda visualizar el nombre completo. Aquí está el campo director, música. En este caso en Cineplanet hemos colocado pues qué tipo de género, ¿no? Es cada película. Entonces cuando yo relleno aquí, te tiene que aparecer esta flechita y solo tienes que seleccionar el tipo de género de la película. Luego completamos el año y la duración. Bien, cuando ya tenemos todos estos datos, recién podemos realizar la consulta. En nuestro ejercicio de hoy vamos a crear una consulta, pero con el asistente de consultas. Aquí está. Voy a presionar. Muy bien. ¿Recuerdas esta ventana, verdad? Muy conocida como la anterior cuando trabajamos lo que era informes. Aquí solo vamos a realizar una consulta sencilla. Bien, aceptar. Ahora nosotros tenemos que seleccionar los campos de la tabla películas y pasarlo al campo seleccionado. Recuerda que estas dos flechitas me van a permitir pues pasar todos los campos. Luego hacemos clic en siguiente y dice: ¿desea una consulta de detalle o resumen? Si seleccionamos detalle, muestra cada campo de cada registro. Y si seleccionamos resumen, pues puedes hacer clic en las opciones qué tipo de resumen quieres. Si por año, por duración, aquí también puedes activar si quieres hacer una suma, un promedio, una cantidad mínima, una cantidad máxima. Bien, cancelar. Voy a utilizar el primero porque yo quiero que me muestre el campo de cada registro. Siguiente. Aquí aparece qué título desea asignar a la consulta. Y lo vamos a dejar en abrir consulta para ver información. Finalizar. Muy bien. Observemos nuestro panel de objetos. Ya tengo mi consulta aquí. Hago doble clic y aparece pues en la vista diseño de hoja de datos. Si tú ves aquí y ves la tabla normal con los registros, te confundes, ¿verdad? Aquí ya nos está mostrando una consulta de la más sencilla. Bien, que tú puedes de repente utilizar los filtros. Observa, puedo utilizar que solo me muestre pues los datos. A ver, voy a deseleccionar de la película El Alucinante Mundo. A ver, hago un clic y luego aceptar. Solo me muestra los datos de esa película. Bien, quito el filtro. Voy a seleccionar todos para que aparezcan todos los datos de esa tabla. En Cineplanet, por ejemplo, puedo seleccionar solamente que aparezcan las películas de acción. Aceptar. Entonces, como ves, ha hecho una consulta muy sencilla, de las cuales te va a permitir aplicar filtros para que a su vez, dependiendo del campo que tú selecciones, aparezcan los datos. Ahora, voy a cerrar la consulta. ¿Deseo guardar los cambios? No, porque quiero que aparezcan todos. Ahora vamos a crear un diseño de consulta. Para ello nos vamos a la ficha Crear, Diseño de consulta. Vamos a realizar la consulta aplicando criterios de la tabla Películas. Solo tenemos una tabla, por eso solo aparece Películas.
hacemos clic en agregar, ¿ya? Y cerramos. Aquí aparece mi tabla y me muestra todos los campos, ¿ya? Que hemos utilizado o que estamos utilizando dentro de ella. Debajo puedo seleccionar los tipos de campos que quiero que aparezcan en mi consulta. Puedo utilizar el orden ascendente o descendente de los campos. Si deseo que me muestre ese campo dentro de la tabla de consulta, y aquí vienen los criterios, la condición que voy a aplicar. Muy bien, entonces tengo dos formas de insertar estos campos dentro de esta tabla. Puedo hacer doble clic, por ejemplo en película, clic, clic, y aparece en la parte inferior. Aparece el campo seleccionado y a la vez me muestra a qué tabla pertenece. En la segunda columna, también si hago clic solo en la flecha, me aparecen los datos o los campos de la tabla películas. Entonces yo selecciono que quiero que aparezca el director de la película. En el siguiente quiero que aparezca el género de la película y en qué año se produjo esta película, ¿correcto? Muy bien. En orden vamos a colocarlo ascendente, solo el nombre. En los criterios, observa, puedo escribir aquí que solo aparezcan las películas que empiecen con letra L y asterisco. Bien, le he dado una orden. Quiero ejecutar la consulta. Presiono este botón. ¿Qué apareció de resultado? Que tengo una película que empieza con la letra L. Bien, entonces estoy consultando el nombre de la película. Es una consulta simple. Regresemos aquí a la vista ver. Ahora diseño. Regreso al anterior. Ya, aquí observa. ¿Qué criterio le dije? Que solo, que se muestren las películas que empiezan con la letra L. ¿Por qué? Porque escribí la letra L seguido de un asterisco. El asterisco quiere decir que puede haber más letras, pero que la primera letra tiene que ser L. Bien, voy a borrarlo. Ahora, vamos a aplicar un criterio aquí en el campo Cineplanet. ¿Qué vamos a pedir aquí? Hacer una consulta por parámetros. ¿Te acuerdas que te dije que tenía que mostrar una caja de diálogo o un cuadro de diálogo? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Voy a escribir entre corchetes, bien, voy a escribir pues ¿qué género? Cierro corchetes, bien, entonces ahora voy a ejecutar, ya puse entre corchetes pues ¿qué género? Hacemos clic en ejecutar. Tiene que aparecer el cuadro de diálogo. Aquí dice introduzca el parámetro. ¿Qué voy a escribir? A ver, entre los géneros que teníamos era acción. Voy a hacer clic en aceptar. No me muestra resultados. Debe de haber un problema. ¿Y cuál es? Bien, regreso a la vista diseño. Y es que yo cuando llené el asistente de búsqueda, acción lo escribí con tilde. Entonces vuelvo a aplicar género, muy bien, ejecuto y ahora voy a escribir acción con tilde. Mira, muy importante saber cómo escribimos. Aceptar. Ahora sí me muestra los resultados. Al yo haber creado una consulta de parámetro, esta me va a permitir solo introducir un dato. Y este dato realiza la búsqueda y me muestra el resultado. Aquí tengo dos películas de acción. A ver, vamos a cambiar el parámetro. Vamos a cambiar pues qué género. Ahora quiero consultar sobre las películas de, vamos a colocar aquí, animación. Aceptar. Tienes la lista solo de animación. ¿Correcto? Bien, ahora te voy a mostrar los tipos de vista. Esta es la vista hoja de datos, la que conocemos en Access, ¿no? Que nos muestra todos los registros. Tenemos la vista SQL. Aquí utilizamos otro lenguaje.
El anterior nos daba pues la interfaz, la forma gráfica, la que podemos ver, ¿no? Identificamos los datos. Pero en este caso, en el lenguaje SQL, nos muestra un script, que quiere decir el lenguaje. Entonces aquí, si tú observas bien, te das cuenta que no tiene nada de parecido con el dato anterior. Pero está de otro lenguaje que sí, o sea, está resumiendo lo que tú viste en la vista diseño de hoja de datos. Aquí te lo está resumiendo en el lenguaje del programa SQL, que también es un programa de base de datos. Ahora, si yo cambio la vista por diseño, es la que vas a ver que está dividida en dos, en la que tú en la parte inferior vas a seleccionar el campo, vas a seleccionar qué tipo de criterio quieres aplicarle a la consulta. Bien, para nosotros poder utilizar esta vista diseño, siempre para poder ver los resultados vamos a utilizar el botón ejecutar, que tiene el signo de exclamación. Como última consulta, vamos a probar. Voy a borrar el criterio. Una vez que yo borro el criterio, ya no se ejecuta. Vamos a año. Entonces vamos a escribir también aquí corchete. Puedo usar al 91 para abrir el corchete. Vamos a escribir aquí la palabra, escriba el año, porque ese es el mensaje que tiene que aparecer cuando abre el cuadro de diálogo. Al 93 para cerrar el corchete y ahora ejecuto. Bien. Dice, escriba el año. Quiero el año 2012. A ver si hay películas de ese año. Aceptar. Y si me muestra, muy bien. Regreso a la vista diseño y aquí, en películas, vamos a escribir, por ejemplo, que me muestre solo las películas que empiecen con la letra A. ¿Cuál es? Como, voy a escribir como. Luego la letra A y asterisco. Ejecutar. Escriba el año 2012. Aceptar. Y no me muestra ninguna película. ¿Será que no hay películas con la letra A? Veamos. Si yo observo mi tabla normal, me muestra que no. Entonces vamos a cambiar el criterio. Letra E. Ya no es A, ahora es E. Ejecutar. Escribe el año 2012. Aceptar. Y ahora también me muestra las películas que empiezan con la letra A. Quiere decir que puedo utilizar dos criterios en la misma tabla. Hemos realizado 3 pequeños ejercicios que tú también los tienes que aplicar. Y luego no te olvides que tenemos que presentarlo al clase. Bien, nos vemos la siguiente clase.